¿Qué tal? Buenas noches a todos, con la benza de todos los orillás para todos nosotros. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Ante todo, por recomendación de la comunidad, no se olviden de suscribir, de darle me gusta o no me gusta al video, de cliquear en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vayamos levantando a futuro y sacándome eso que es la burocracia establecida en los canales de YouTube, vamos a entrar en el tema que hoy titulamos Sangre Ritual, ¿sí? Ya en la finalización del video anterior sobre Aye expliqué bien que no hay una necesidad de sacrificio animal por capricho. Todas las religiones, o la mayoría de ellas, tiene constituido dentro de su ritualística el sacro oficio, que es el derramamiento de sangre en forma ritual a las divinidades por un motivo que cada fundamento religioso tenga. En nuestra concepción africanista, el empleo de la sangre en forma ritual es absolutamente diferente, por lo menos a el concepto que tienen aquellas religiones más próximas a nosotros, que podemos conocer con mayor facilidad, que tenemos más conocimiento de ellas. Y en este video lo que vamos a tratar es de que los interesados en estos temas, así como la comunidad religiosa que consume estos videos, esclarezca el concepto, porque hay mucha confusión respecto a ello, inclusive debido a que es un tema muy profundo y es un tema muy abarcativo. En este video no vamos a poder explicar el fundamento de las sangres rituales en términos de la doctrina que se da de boca a oreja en un hilé del jefe a sus hijos, y no a todos sus hijos por igual, sino que a medida que van avanzando en el culto van a tener que saber las claves de cómo usar estas sangres rituales y por qué Orishá en el Merindilogun, en el oráculo de la tradición, establece el empleo de un tipo o de otro tipo de sangre ritual, ¿sí? En principio va a llamar muchísimo la atención la clasificación que vamos a hacer de sangres rituales, porque para el común de la gente, sangre igual a líquido rojo que recorre nuestro cuerpo o el cuerpo de cualquier animal. Y la verdad que el término de sangre ritual se define de otro modo. Para ligar los dos videos anteriores donde hemos hablado de Aye con este, que es sangres rituales, vamos a establecer la base conceptual de lo que es un ritual, ¿sí? Los rituales siempre los pide Orishá, o sea, no es capricho ni del sacerdote ni el capricho del hijo de religión o del cliente que viene a atenderse por un problema el establecer un ritual, sino que hemos consultado la situación de una persona, ya sea en su fase espiritual religiosa como ya sea en su fase mundana, si es un cliente, y Orishá ha determinado qué está sucediendo en esa realidad y qué debemos hacer para corregir, resolver, ¿sí?, una situación determinada. Quiere decir que bajo el concepto de ritual, lo que se establece en Merindilogun es qué orishás van a participar de ese ritual en principio, qué elementos el sacerdote va a tener que mover en ese ritual y bajo qué esquema ritual va a tener que hacer ese atendimiento espiritual para que el Aye de esos orishás intervenga en la situación que queremos resolver de la persona que tenemos delante.
Bien, si hablamos de un hijo de religión, el oráculo va a marcar que, según sus condiciones actuales, esa persona debería hacer tal obligación y entonces la regla establece, el fundamento establece cómo vamos a realizar esa obligación y en esa obligación Orishá va a direccionar su ayé con la finalidad precisa de ese ritual de obligación. O sea, las obligaciones básicamente estructuran la parte ritual donde la persona destinataria de esa obligación queda imantada en el ayé de Orishá, o sea, queda aprontada en el ayé de Orishá. Mientras que cuando la fase ritual es de atendimiento espiritual, lo que estamos haciendo es pidiéndole a Orishá que intervenga para resolver, mejorar, evolucionar una situación determinada de vida que tiene una persona del pueblo que viene a atenderse espiritualmente al Ilé, ¿sí? Pero básicamente el ritual, ya sea un ritual de regla, un ritual de fundamento, que son realizados periódicamente para los miembros del Ilé, o sea, para las personas que están iniciadas en culto de Orishá, como aquellos que son rituales establecidos en Merindilogún para resolver una situación de vida de una persona que vino a pedir asistencia espiritual. En el concepto siempre estamos manejando lo mismo. Es decir, siempre vamos a necesitar hacer algo que se va a marcar y se va a confirmar en mesa de bucios, y hay algo que es esencial. Todos los rituales van a necesitar algo de ese ritual que sea una suerte de vehículo para que el ayé de un orishá determinado, a través de la imantación que tiene un sacerdote, llegue a esa persona que necesita ese ayé. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Por qué tiene que quedar muy claro? Porque el concepto de ritual es ese. En otras religiones, en la nuestra también en una fase, pero en muchas religiones donde hay rituales, los rituales tienden a compensar las faltas que ha cometido una persona con la divinidad. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿sí? Que está más aproximado a nosotros que otros ejemplos tontos. Por ejemplo, en el antiguo judaísmo, ¿sí? Hoy no es tanto, la persona cometía un pecado. Esto ofendía a Yahvé, a Jehová. Entonces, el sacerdote del templo lo que tenía que hacer era determinar qué sacrificio animal debía hacerse para que Jehová, recibiendo esa ofrenda de sangre, limpiara, anulara ese pecado o esa falta del creyente. El tiempo evolucionó, pero la religión judía es conservadora de sus tradiciones. Entonces yo no me voy a meter en lo que hacen exactamente hoy, sino que me voy a remitir a la película de Jesucristo, ¿sí? De la vida de Jesucristo, donde vemos que María y José a una determinada edad de Jesús los llevan al templo de Jerusalén y ofrendan un cazal de palomas y una cabrita en honor de Jehová, para que Jehová reconozca a ese niño como parte de su pueblo. Pero también lo vemos a Herodes metiendo la pata por todos lados, y entonces en algún momento recurre a los sacerdotes y le dice: Dios me está castigando porque estoy siendo demasiado ruin. Entonces los sacerdotes determinan que bajo determinados rituales de sacrificio ese Jehová lo va a absolver de sus faltas, ¿sí? Esto lo podemos traspolar a cualquier religión actual o antigua donde haya sacro oficio, o sea, sacrificio animal, y vamos a encontrar que en muchísimas de ellas este es el objetivo principal de ofrendar
sangre ritualmente a la divinidad o a las divinidades. Pero en el africanismo el tema es absolutamente diferente. ¿Sí? Si bien es cierto que tenemos una fase en la cual, si la persona cometió faltas graves y vamos a la consulta oracular, Bucios va a determinar que esa persona realmente va a tener que pedir un perdón supremo a las divinidades porque su accionar ha violado determinadas conductas que no son correctas. Y entonces Orilla puede pedir una ofrenda o un ebó determinado para cancelar esa falta. El hecho de que nosotros no tenemos pecados, no, los sacrificios animales no vienen justificados por los pecados que podemos cometer. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en claro en nuestra religión es que los rituales, ¿sí? Los ebó, las ofrendas, siempre van a tener sangre ritual, absolutamente siempre, ¿eh? Siempre va a haber sangre ritual. Si el ritual es pasar una vela por encima de la persona, encenderla en cuarto santo, ese es el ritual que marcó en Mesa de Bucios un determinado orilla. Estamos usando sangre. Ahora después, cuando veamos qué tipos de sangres rituales hay, se van a dar cuenta que es así. ¿Ok? Siempre los rituales, los ebó, pueden ser ofrendas, de comidas, de cosas específicas que pide el orilla, pero siempre va a intervenir una sangre ritual. ¿Por qué? Porque por definición llamamos sangre ritual al vehículo a través del cual puedo transferir y direccionar el Ayé de Orilla. Repito, por definición, sangre ritual es todo elemento natural, todo elemento de la naturaleza, a través del cual puedo direccionar, transferir Ayé de Orilla. Por eso, en el video sobre qué es el Ayé, yo decía que para que una persona que tiene que ser atendida por la Mayoyun en una ofrenda a la vera del río sea efectiva, tiene que haber un sacerdote imantado, aprontado, imantado o aprontado es sinónimo en este punto, con el Ayé de la Mayoyun, que oficie un ritual por el cual esa persona que necesita recibir asistencia de la Mayoyun la reciba. Bueno, Pai, pero en el ejemplo que puso era una bandeja con una ofrenda y después esa persona tenía que dar un baño con las aguas del río. ¿A dónde está la sangre? Bueno, ahora ya vamos a ver dónde está la sangre. Está la sangre, ¿eh? Está la sangre. Pero vamos a ver dónde. En ese ejemplo que pusimos de ritual, es necesario que el Orilla Oyun transfiera Ayé a esa persona que está con un desequilibrio espiritual para equilibrarla. Entre el orillá que tiene que hacer eso y la persona que es destinataria de ese beneficio, digamos, existen otros dos eslabones que se tienen que cumplir siempre. El religioso, imantado en el Ayé de ese orillá, que tiene posibilidades de desarrollar el ritual para que ese Ayé del orillá, a través de este ritual, que puede o no incluir ofrendas, impregne de Ayé de ese orillá a la persona para que la persona compense esa energía que Oyun está diciendo que está o desequilibrada o faltante. ¿Bien? Entonces,
la única forma que existe de que el ayé del orishá sea transferido y direccionado, o sea, tiene que transferirse a la persona destinataria de una forma determinada, por un camino determinado, es el oficio del sacerdote. El sacerdote tiene las claves de invocación para hacer que ese ayé de la Mayoyum impregne a la persona y corrija lo que en Merindilogun Oyun estaba diciendo que estaba faltando. ¿Sí? Para que esto suceda, no es mecánico. Existe una sangre en ese ritual que lleva el ayé de Oyun a la persona que necesita restablecer esa energía. La finalidad de la sangre ritual básicamente es que quien deba recibir ese ayé lo reciba. Tiene que haber un vehículo para transferir ese ayé del orishá a la persona que lo necesite. Así como existe la necesidad de transferir ayé para resolver una situación en un cliente, también existe otra fase ritual en la cual un hijo de religión, un hijo de orishá, necesita ser impregnado con el ayé del orishá en forma permanente, habilitándolo a determinadas cosas que el ayé de ese orishá otorga en una obligación religiosa. Son dos fases diferentes, pero en ambas fases se necesita un elemento que es esencial para que llegue ese ayé a la persona. Y eso se llama sangre ritual. ¿Bien? Dijimos que el ayé de orishá está presente, impregna toda la naturaleza. Pero cuando lo llamamos al orishá a un ritual, no se trata de que despierte el ayé de ese orishá en ese lugar y ahí resolvimos todo, sino que se transfiera el ayé de ese orishá de la forma precisa que ese orishá indicó en Merindilogun que debía ser transferido para que esa persona resuelva un problema o quede consagrada en el ayé de ese orishá si fuera un sacerdote o un religioso que está haciendo una obligación. ¿Sí? Entonces quiere decir que si el ayé de orishá impregna toda la existencia en la naturaleza, lo tengo en todos lados al ayé del orishá. Entonces, vamos a suponer. La planta de oro, que es una planta ritual, una folia sagrada que utilizamos en religión, el árbol del oro es una planta sagrada. Sus folias pueden ser utilizadas para todo, pero básicamente el oro es una planta de Oyalá. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando la persona necesita ayé de orilla Oyalá porque está bastante inestable y necesita equilibrio, le digo, mira, te ato con una soga al árbol de oro, quédate 2 o 3 días atado en el árbol de oro, que el árbol de oro te transfiere a vos el ayé del orilla Oyalá. No, papá, eso no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo sé que toda la naturaleza está impregnada por ayé de orishá, si yo dentro de los fundamentos sé qué plantas, qué minerales y qué animales pertenecen a un determinado orishá, si una persona no tiene trabajo, atarla con un alá, con un paño blanco, un gallo acá al pecho y decirle, dormí 7 días con el gallo encima, que va a transferirse el ayé del orishá bará, eso debería ser la solución. Eso debería ser parte de los rituales. No. Los rituales necesitan de una sangre ritual. Si yo necesito, porque así lo indicó Oyalá, pasar a esa persona por un baño de hojas de oro, yo voy a tener que sacar esas hojas de oro, voy a tener que fabricar un mieró, que es un macerado de esas hojas,
lo voy a tener que hacer en condiciones rituales, tal cual debo hacerlo para despertar el poder de las hojas de oro, y después le voy a tener que decir a la persona que se dé ese baño de determinada manera encima de su cuerpo. O sea, no es suficiente que toda la naturaleza esté impregnada con el Ayé de Orishá, sino que lo que es necesario en la fase religiosa es ritualizar, hacer un ritual por el cual, empleando una determinada sangre ritual, ese Ayé que está esparcido en toda la naturaleza se concentre y vaya a actuar sobre la espiritualidad de la persona. Por eso usamos sangres rituales, porque es el único vehículo por el cual esa transferencia de Ayé se produce. ¿Sí? Si toda la naturaleza está regida por Orishá, muchas cosas de la naturaleza intervienen varios orishás en esa regencia, pero el gobierno de la existencia en todo el universo está en manos de Orishá. La naturaleza es manifestación de Orishá, quiere decir que ahí hay energía de Orishá. Entonces, la naturaleza yo la tengo dividida en tres grandes reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. En los tres reinos hay impregnación de Ayé de Orishá, porque los orishás gobiernan toda la existencia. No hay nada fuera de la existencia que no gobiernen. Entonces, va a haber Ayé de Orishá tanto en el reino mineral, como en el reino vegetal, como en el reino animal. ¿Y qué sucede? Me van a perdonar porque tengo un resfrío terrible. O sea que si estornudo en la mitad del audio, me pido disculpas. ¿Qué sucede? Si yo necesito para los rituales un vehículo de Ayé, que lo llamo sangre ritual, yo voy a encontrar sangres rituales tanto en el reino mineral, como en el reino vegetal, como en el reino animal. Entonces ya, cuando digo la palabra sangre, no pienso en el fluido rojo que me hacen una transfusión de sangre cuando me van a operar. Estoy pensando que hay algo a lo cual estoy llamando bien, pero entendiendo mal. Y eso es el motivo de este audio, de este video, para que se entienda bien el concepto. Ese vehículo que me permite direccionar el Ayé de un orishá sobre alguna persona o sobre alguna cosa, porque yo a veces tengo que impregnar con un Ayé a una persona que tiene desequilibrio, pero también puedo necesitar transferir ese Ayé a un lugar que tiene las energías muy desordenadas, y tengo que hacer lo que normalmente se llama limpiar una casa, limpiar una oficina, limpiar un negocio. Lo que estoy haciendo es o neutralizando energías negativas que hay en ese lugar, o compensando o equilibrando las energías de ese lugar. Quiere decir que yo, para transferir a Ayé de Orishá con esa intención específica, no solamente voy a hacerlo sobre una persona que necesite auxilio espiritual, sino también sobre un lugar. ¿Y qué pasa cuando yo compro en la santería una cineta, una campanita de bronce, que la manoseó todo el mundo, que la pasó todo el mundo por todos lados, y que yo la voy a incluir porque va a ser el llamador con el cual voy a invocar en Cuarto Santo? Por el solo hecho de ser una cineta que la voy a utilizar con fines rituales, la voy a tener que, normalmente decimos así en la jerga, digamos, religiosa, vamos a tener que lavar la cineta esa. En realidad no la lavamos. Lo que estamos haciendo es impregnándola de Ayé, de Orishá, para que esa cineta se convierta en un elemento sagrado dentro del ritual, que esté vibrando en la misma energía de Orishá, con la cual yo voy a cinetearla, voy a tocarla para llamar, para hacer invocaciones o para cantar para determinado Orishá.
Como la cineta es una herramienta de Bará, yo siempre voy a hacer un ritual por el cual esa cineta que es virgen, que viene de la santería, yo le hago un ritual y la impregno de Ayé de Orishá, y ese elemento pasa a ser un llamador del Orishá Bará, que lo puedo tocar para cualquier invocación, a cualquier orillá, porque Bará, por ser el comunicador, va a tener que establecer ese vínculo entre el sacerdote y el orillá que estoy invocando para que venga a un ritual a derramar su ayé. Se entendió que cuando yo direcciono ayé a través de sangres rituales, el destinatario puede ser una persona que tenga un problema y tenga que resolverlo a través del ayé de un orillá, puede ser un lugar que tiene descompensadas las energías y hay que compensarlas, o puede ser un objeto, en este caso un objeto ritual, ¿sí? ¿Qué pasa en la otra fase? Es decir, en la fase religiosa, no de atendimiento espiritual. Un hijo de religión que tiene que hacer una obligación es una persona que va a quedar impregnada de la Ye de Orishá a través de esa obligación. Pero yo también puedo constituir lo que llamamos el fundamento de un orillá y darle nacimiento a ese fundamento a través de lo mismo, es decir, de direccionar el ayé a través de una sangre ritual. Quiere decir que siempre tengo presencia de sangre ritual cada vez que yo vaya a hacer cualquiera de las fases espirituales que desarrolle en el Ilé. ¿Bien? Esas sangres las puedo encontrar en el reino mineral, las puedo encontrar en el reino vegetal y las puedo encontrar en el reino animal. Ah, ¿son todas iguales? No, no son todas iguales. En principio, esta división por reino llamamos que es la división por naturaleza, es decir, la sangre por naturaleza puede ser mineral, vegetal o animal. ¿Qué características tienen en general las sangres de estos tres tipos? Las sangres minerales son sangres donde el ayé se transfiere más lento y lo que impregna dura más tiempo impregnado. En las sangres animales la transferencia del ayé es extremadamente rápido, o sea, llega rápido y dura poco. Y las sangres vegetales están en el medio. Su transferencia de ayé es más lenta que la sangre animal, pero es más rápida que la sangre mineral. Y su impregnación de ayé es más constante, dura más tiempo que la de la sangre animal y dura menos tiempo que la de la sangre mineral. Esta es la primera clasificación que hacemos. ¿Y por qué están esas sangres? Porque orillá no necesita siempre que el ayé llegue de una sola forma. O sea que yo puedo hacer un ritual en el cual la sangre que vaya a utilizar tenga que ser mineral, tenga que ser vegetal o tenga que ser animal. O la combinación de dos de ellas o inclusive de las tres. Por estas cualidades. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo burdo para que se entienda. Si yo sé que la sangre animal es rápida en el efecto, pero permanece poco tiempo, puedo combinarla con una sangre vegetal o una sangre mineral, de acuerdo a lo que Orillá me pidió, se va a lentificar a lo mejor un poco más que llegue el ayé, pero va a permanecer más tiempo. Y no va a ser tan lento como si usara cualquiera de las otras dos sangres. ¿Se entendió el concepto? El concepto tienen que entender, ¿sí? Porque esto es un tema extremadamente complejo y se aprende en años de desarrollo religioso, ¿sí? Y básicamente lo vamos a aprender en la práctica, el porqué de las cosas. Pero para que se tenga el concepto, ¿bien? Además de dividir las sangres por naturaleza, o sea, mineral, vegetal y animal. ¿Qué otra clasificación de estas sangres tengo?
por su vibración. Por su vibración pueden ser positivas, pueden ser negativas, o sea, puede ser de vibración positiva, de vibración negativa o de vibración neutra. Ahora lo vamos a explicar. Pero antes de explicar esto, vuelvo a retomar cosas que he dicho en videos anteriores. Tengo un circuito eléctrico y tengo un polo positivo y un polo negativo. Necesito los dos polos para que se genere energía eléctrica y la pueda transferir. Esto no quiere decir que el cable que lleva el polo positivo sea bueno y el cable que lleva el polo negativo sea malo. El mundo tiene el polo norte y el polo sur. El polo norte es el polo positivo del planeta y el polo sur es el polo negativo del planeta. Esto no quiere decir que la gente que vive en el hemisferio norte son todos buenos y los que vivimos en el hemisferio sur somos todos malos. O sea, se dan cuenta que lo positivo y negativo no tienen nada que ver con lo bueno y lo malo. Esto quería aclarar, retomo, porque hay gente que a lo mejor no vio los videos donde explico esto, ¿sí? Estaría bueno que los escuchen porque son interesantes. Entró a este video, entonces hacemos esta salvedad. Hecha esta salvedad, cuando yo digo que tengo sangres de polaridad positiva, polaridad negativa o polaridad neutra, estoy diciendo que la polaridad, si la quieren imaginar vinculada a los polos del planeta o a los dos cables que forman la corriente eléctrica, háganlo, son rasgos diferentes. No quiere decir que una sea buena y la otra sea mala. Bien, entonces las clasificamos, cuando clasificamos por polaridad positiva, polaridad negativa y polaridad neutra, utilizamos colores. Decimos que hay sangres rojas, sangres blancas y sangres negras. Y cuando hablamos de sangres rojas, sangres blancas y sangres negras, estamos hablando de la polaridad que trae esa sangre. Si es positiva, en el caso de las rojas, si es negativa en el caso de la negra o si es neutra en el caso de la blanca. ¿Bien? Ahora bien, tenemos 3 tipos de sangre por su naturaleza, mineral, vegetal y animal, y tenemos 3 órdenes diferentes por su vibración, roja, blanca y negra. Hay una combinación de todas ellas. Es decir, vamos a tener sangres minerales rojas, sangres minerales blancas, sangres minerales negras, sangres vegetales rojas, sangres vegetales blancas, sangres vegetales negras y sangres animales rojas, sangres animales blancas y sangres animales negras. Se nos abrió el panorama de sangres. Partimos de empezar a escuchar el video considerando que sangre es el líquido que pasa por adentro de las venas. Y ahora se nos abrió el panorama a que tenemos 9 tipos diferentes de sangres rituales básicos. ¿Sí? En cada uno de estos grupos yo voy a dar 2 ejemplos, pero son muchos más. No tantos, pero hay muchos más sangres rituales dentro de cada uno de estos grupos que he dicho. Pero para que no quede como colgado y para que tengan por lo menos definición de una o dos sangres de tal o cual tipo, voy a darlas. Por ejemplo, sangres minerales rojas. El hierro es una sangre mineral roja y el oro es una sangre mineral roja. Entonces quiere decir que la plata, porque como es blanca, debe ser una sangre mineral. No. No saquen deducciones. No saquen deducciones, porque no es así. En principio ya les digo, de todos los minerales preciosos que usamos para las joyas, el oro es el único que es una sangre. La plata, el platino, el cobre, el latón, que se usa mucho en ritualística, no son sangres.
¿Y entonces cómo le hago caso? Que son sangres rojas, el hierro y el oro. Bueno, en principio el fundamento está para determinar a qué le llamamos cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Pero, por ejemplo, el hierro es la sangre más importante en nuestro planeta Tierra. Sin esa sangre, sin ese hierro, no hay vida en el planeta. Todos los seres vivos tienen en su constitución sales de hierro. Pero además el núcleo del planeta es de hierro fundido y permite que rote y permite que haya vida en el planeta. O sea, la sangre roja, mineral por excelencia en este planeta es el hierro. El oro surge exclusivamente de las explosiones cósmicas. Cada vez que una estrella colapsa y muere, genera oro, genera otros minerales. Algunos de esos minerales también son sangres rituales, pero no las vamos a ver. Pero el oro, si ustedes se casaron y tienen una alianza de oro, esa alianza de oro proviene de la explosión, de la muerte de una estrella. Luego esos minerales se combinan en la naturaleza y aparecen en las entrañas de la Tierra, pero provienen de ese fenómeno universal y que siempre existió, porque siempre hubo colapso, o sea, muertes de estrellas para que se generaran otras nuevas estrellas, ¿sí? Aludo a esto para que sepan la importancia a nivel de la existencia que tiene el hierro y el oro. No porque con el hierro haga un martillo y me martille un dedo, o con el oro me haga una cadena. No. O sea, hay una importancia. Si no fueran sangres rituales, lo mismo estos dos elementos en la naturaleza cumplen un papel fundamental y tienen una carga energética de orilla enorme, porque se producen en situaciones de extrema presión de las propias fuerzas de la naturaleza que comandan el plano material. Y sabemos que cuando algún fenómeno sucede en el plano material, está orilla gobernando ese fenómeno. Bueno, entonces, sangres minerales rojas, vamos a dar como ejemplo dos, hay muchas más, hierro y oro. Sangres minerales blancas, o sea, las que no son de polaridad ni positiva ni negativa, sino que son neutras. Esas, vamos a poner dos ejemplos también. El efún, que es una suerte de arcilla muy fina de color blanco que es utilizado en los rituales de orilla, es una sangre mineral blanca. El añil, que es un polvo extremadamente fino, también de color azul, eso es una sangre mineral blanca. Bien. Sangres minerales negras. El carbón, ¿sí? puede ser obtenido de dos formas, ¿sí? O sea, quemando lentamente maderas muy duras, obtengo el carbón de leña, que es el carbón que usamos para hacer el asado. Pero está la hulla, que es la obtención del carbón mineral. Hay minas de carbón mineral. Ese carbón lo usa la industria, porque es un carbón que cuando se prende está una semana ardiendo. No es un carbón que lo tengo encendido 2 horas para hacer un asado. ¿Se entiende? Bueno, ese carbón de piedra, esa hulla es una sangre mineral negra. Otro ejemplo de sangre mineral negra es el mercurio. Bien, pasamos a las sangres vegetales. Las sangres vegetales rojas. El hipopupa, o sea, el dendé, es una sangre vegetal roja. Voy a dar otro ejemplo para poder explicar bien esto. La miel también es una sangre vegetal
roja. Pero la miel la procesa la abeja, sí, pero la miel es el néctar de las flores procesada en el estómago de la abeja. No es que la abeja produce miel como la araña produce telarañas, ¿sí? Es, es un producto netamente vegetal la miel, ¿sí? Con intervención de un animalito que se llama abeja. ¿Bien? El dendé y la miel, en rituales de orillá, decimos que son las imantaciones básicas, es decir, de acuerdo a la naturaleza vibratoria de un orillá, voy a utilizar dendé con miel o miel sola para imantar, para lo que se llama atemperar, está mal dicho, es decir, en Argentina, como muchos no aprenden lengua portuguesa, le llaman atemperar a cuando al orilla le pongo miel o no. No es atemperar, es temperar, es decir, es ponerle un elemento afín a su temperatura. Puede ser dendé o puede ser miel. No hay otra forma de temperar un fundamento o de utilizar una sangre vegetal roja para imantar, por ejemplo, una ofrenda, un ebó e inclusive los elementos que van a ser sacralizados, ya sea para uso cotidiano dentro del templo, como puede ser la campanita, o un fundamento de una orilla que tiene que nacer en una obligación. Siempre voy a usar lo que llamo imantaciones. Las imantaciones, lo que en el léxico africanista y sobre todo eh, los religiosos de Batuque, así lo llamamos imantación al dendé y a la miel. Bueno, son dos sangres vegetales rojas. Sangres vegetales blancas. Yo voy a decir dos, pero una me la voy a reservar porque la tengo que abrir porque tiene una clasificación adicional. La savia de las plantas es una sangre vegetal blanca. Y el bañá de orí, esa crema blanca con la cual también imantamos en rituales sobre todo de consagración a orillá, es una sangre vegetal blanca en nuestra tradición de Batuque. ¿Por qué? Porque existe bañá de orí que es de origen vegetal y hay bañá orí que es de origen animal. En algunos otros segmentos africanistas utilizan los dos en forma indistinta o prefieren el proveniente del reino animal. Cuando nosotros hablamos de orí, no de orí del orillá, sino de bañá de orí, o sea, de manteca de orí o de crema de orí, esa es una sangre blanca de origen vegetal y solamente en el batuque podemos utilizar aquel bañá de orí que proviene del reino vegetal para imantar. Tercer tipo de sangre vegetal, la sangre vegetal negra, ¿sí? El carbón obtenido por combustión de la madera, así como el carbón de piedra es una sangre mineral negra, el carbón de leña que utilizamos para hacer el asado es una sangre mineral, una sangre vegetal negra. Pero Pai, en realidad lo hizo un ser humano, sí, lo hizo un ser humano, pero verdaderamente la madera pasó por un proceso industrial para generar el carbón de leña. Pero no nos olvidemos que cuando hay un incendio en un bosque también queda carbón a leña de la combustión de los árboles que se han quemado en dicho incendio. Y la verdad que la intervención del ser humano no altera nada. Es una sangre vegetal negra porque el carbono, que es un elemento vital de la existencia en el planeta, concentrado
con otros componentes en la madera de un árbol, de determinados árboles que son muy duros, cuando yo los someto a el fuego en forma gradual, no a quemar para hacer una fogata para un asado, calentarme, sino que lo voy quemando durante una semana en un horno especial, esa madera se transforma y ahí, en esa transformación, está el carbón vegetal. Por eso el carbón vegetal es un elemento que lo debemos considerar como natural, aunque para el consumo humano existen fábricas que producen carbón vegetal, ¿sí? Pero el carbón vegetal es una sangre vegetal negra. El el otro ejemplo de sangre vegetal negra es el alcohol. Ojo, hay dos tipos de alcoholes. El alcohol de destilación, el alcohol destilado, que lo conocemos como alcohol fino, y el alcohol de quemar, que es un derivado del petróleo. Ese no. Por eso no hablamos de carbón vegetal y de alcohol. Hablamos de carbón vegetal y el otro ejemplo, bebidas alcohólicas destiladas. Yo no sé qué metieron adentro de la botella de alcohol etílico cuando me lo venden en la farmacia, pero sí sé que cuando estoy utilizando bebidas blancas destiladas, whisky, gin, caña, cachaya, marafo, vodka y todas las bebidas alcohólicas destiladas, lo que llamamos bebidas blancas, yo ahí sí sé que hubo un proceso por el cual algo que proviene del reino vegetal se transformó en alcohol por destilación. Bueno, esas bebidas destiladas representan el alcohol del cual estoy hablando cuando hablo que el alcohol es una sangre vegetal negra. Bien, pasamos a las sangres animales. Antes de pasar a las sangres animales, volvamos a las sangres blancas vegetales. Yo dije savia y bañá de orí. ¿Sí? Parémonos en la savia. En realidad, la savia tiene dos formas de ser empleada. Una de esas formas es la savia, o sea, la savia es como si fuera la sangre de los seres vegetales, es decir, absorbe las raíces, los nutrientes de la tierra y la humedad, y la savia es la encargada de llevar esos componentes hasta las hojas de las plantas. ¿Y qué sucede en la hoja de la planta? Esa savia entra en contacto directo con la luz del sol y genera clorofila, que es el digerimiento de la savia, es decir, los componentes, los seres vegetales crean su propio alimento. No se alimentan de lo que sube por la raíz y el tallo, sino de la fotosíntesis que se produce con el sol. Entonces, cuando hablamos de savia, en realidad estamos hablando de savia y clorofila, porque son el mismo componente, solo que en dos fases del proceso de la misma planta. ¿De dónde podemos obtener savia o clorofila? De las hojas, de las raíces, de los tallos e inclusive de las flores. Entonces, cuando catalogamos a una planta como planta sagrada, ¿sí? Generalmente en el léxico africanista hablamos de folias sagradas, pero a excepción de algunas variedades, las folias sagradas tienen la particularidad, aguárdame un segundito. Disculpen, pero estoy a la muerte con el resfrío.
Generalmente cuando hablamos de folias sagradas, las folias sagradas son parte de una planta que es sagrada en su conjunto. Es decir, hay muchísimas folias sagradas que se obtienen de plantas cuya raíz también es utilizada en rituales, los tallos son utilizados en rituales y las flores y los frutos también son utilizados en rituales. No para lo mismo, no para lo mismo. Hay otras plantas que no. Hay otras plantas donde el fruto es el fruto que utilizamos ritualmente y el resto de la planta no. Entonces, para generalizar en el léxico normal de un africanista y de un batuquero en principio, vamos a hablar de folias sagradas, pero sepamos que las otras partes componentes de muchas de esas otras plantas también son utilizadas. ¿Qué hacemos con las folias sagradas? Las vamos a macerar a mano o pilándolas, moliéndolas en un pilón, en un mortero, para sacarle, para extraerle la savia en forma de clorofila. Si yo adentro de ese mortero estoy machacando raíces, voy a obtener savia no en forma de clorofila, sino en forma de savia pura. Bien, este procedimiento de extraer la savia de alguna forma de los vegetales genera lo que es la sangre vegetal blanca propiamente dicho, que hemos dicho savia. Lo hemos hecho como una generalidad y yo dije, después vamos a ver en profundidad el tema de la savia. ¿Qué pasa? Por tradición, dentro de los fundamentos, esa sangre vegetal, para que se aproveche, porque ahí está muy concentrada, se diluye en agua, ya sea que primero se obtuvo la savia en un pilón y luego pasé toda esa hoja molida con toda esa savia extraída al agua, o bien porque coloco hojas en el agua y las voy fregando hasta que las voy deshaciendo y voy obteniendo la savia de esa otra forma. No es que hay fundamentos de este tipo, fundamentos del otro. Dentro de la tradición del batuque, y esto es inherente a todos los lados, no es que, no, en mi casa no lo hacemos porque somos oídos, no. La obtención de esa savia vegetal va a tener que ver con la funcionalidad que le voy a dar. Como el reino vegetal es tan grande, como tenemos clasificación de hojas por orilla dentro del fundamento de batuque, si yo voy a tener que hacer un ritual por tal orilla, lo más lógico es extraer de la naturaleza hojas que tengan regencia de ese orilla para poder hacer lo que denominamos vulgarmente miero. No miero, acostúmbrense a hablar bien. Si quieren hablar bien en idioma batuquero es miero. Y si quieren hablar bien en yoruba es miero. Porque la O es gutural y no se escucha. Así que el que dice o miero, abriendo la O así, no sabe lo que está diciendo y se piensa que es un yoruba fantástico. ¿Sí? Siempre es miero. ¿Sí? Si lo hablo en lengua española o brasileña o portuguesa, voy a decir miero, y si hablo en yoruba voy a decir mioro, mioro, mioro. No hay otra forma de pronunciarlo, o miero, o miero, porque es, no sé, ¿sí? Eso, corrámoslo, porque no vamos a hacer disquisiciones sobre ocurrencias de alguien, sino sobre lo que es fundamento, y es miero. Bien, la obtención de ese miero a través de folias sagradas puede suceder que ese miero deba ser integrado además o en cambio de hojas sagradas por raíces, tallos o flores. Eso es parte de todo el secreto de la botánica africanista, que es extensísima. Pero
lo más habitual es obtener el miero de maceración de hojas que son folias sagradas, no cualquier hoja, sino hojas clasificadas dentro de nuestro herbolario. Bien. Tengo mieros, porque, a ver, concepto de miero es dilución, ¿sí? Dilución de una sangre ritual en el agua. Entonces, primero tenemos que aclarar, el agua, ya sea dulce o salada, ¿es una sangre ritual? No. El agua no es una sangre ritual como el aire no es una sangre ritual. Son elementos básicos de la existencia, pero no son sangres, no transportan aye del orilla. En el caso del río es una masa contenedora de la Ye de Oyun, en el caso del mar una masa de agua contenedora de la Ye de Iemanjá o de la Ye de Olokun, pero no son sangres, ¿sí? Por eso no es que esté utilizando una sangre para rebajar la otra, sino que estoy utilizando un medio de la naturaleza básica como es el agua para diluir y hacer más grande y menos concentrada una sangre vegetal que la obtengo a través de la maceración de folias sagradas, y a eso le llamo miero. Hay miero donde el agua sirva para diluir un elemento de mineral que sea una sangre mineral. Sí, hay, pero no le llamo miero, tiene un nombre específico. Cuando el agua interviene en la creación de una solución que es una forma de utilizar una sangre ritual de origen mineral más diluida, no tan concentrada, tiene un determinado nombre. Cuando uso folias y utilizo agua para diluir esa sangre vegetal blanca, se llama miero. Y cuando hago agua mezclada con una sangre animal, tiene otro nombre también. Y además tiene más de un nombre, porque son varias las sangres animales que pueden ser diluidas en agua con fines rituales. ¿Bien? Entonces, no es muy apropiado decir que el miero es una sangre vegetal blanca. Lo que es sangre vegetal blanca es la savia de las plantas. Que las obtengamos a través de las folias, a través de los tallos, de las raíces o de las flores, es otra cosa. ¿Sí? En forma simplista, sí, podemos decir que el miero es una sangre vegetal blanca. Bien, ahora pasemos a las sangres animales. Sangres animales rojas. En Yoruba, la palabra sangre, sea del ser humano o de un insecto, la sangre se llama eje. De hecho, muchos segmentos de la tradición hablan de eje animal. Cuando dicen eje animal es porque tienen este cuadro de diversificaciones de eje, y la palabra eje ya no pasa a ser sinónimo de sangre, sino de sangre ritual. Entonces utilizan esta palabra para identificar. En el batuque, todo lo que podemos considerar flujo sanguíneo de los animales que se van a sacrificar se le llama ayoró. Así que la sangre animal roja para el batuquero se le dice ayoró. ¿Qué significa ayoró? Transporte. En Yoruba significa transporte. ¿Qué transporta? Aye.
es complejo, es un subconjunto, hay que analizarlo mejor, así que vamos a decir, como ejemplo de sangre roja animal, Ayoró. Y ahora después vamos a ver la subdivisión de ese Ayoró, porque hay varios Ayoró diferentes. Sangres animales blancas. Acá una va a llamar la atención y la otra muchísimo más, y vamos a tener que decir algo complementario entonces. La saliva humana, la saliva es una sangre ritual. De cualquiera es una sangre ritual, así que para que algo de la naturaleza, ya sea mineral, vegetal o animal, se transforme en sangre ritual, va a tener que haber un religioso imantado en la Yedoriyá. Entonces, ¿usted qué me quiere decir? Que si yo lo escupo a usted, no pasa nada, y si usted me escupe a mí, me está mandando sangre ritual encima. No, no es eso. O sea, si vos me escupís a mí o yo te escupo a vos, somos dos asquerosos. La saliva, con un tratamiento especial que hay que hacer en la boca del sacerdote, ingiriendo y masticando determinadas cosas, se purifica la saliva, y la saliva así, en ese estado puro, ¿no? Después de haberme fumado 5 cigarrillos, tomándome 5 mates, comiéndome 4 caramelos, diciendo 5 puteadas y gritándole al de la esquina que no me escuchaba. Es decir, el sacerdote, para utilizar como sangre ritual su saliva, tiene que pasar por un ritual para purificarla, pero es una sangre blanca animal, ¿sí? O sea, puede transferir, puede transportar y direccionar allí. Y la otra es la palabra. Y usted ya se me tomó la botella de whisky y está diciendo pavada. No. La palabra, ya sea la palabra hablada, la palabra pensada o la palabra cantada, es una sangre animal blanca. De todas las sangres de cualquier naturaleza y de cualquier color y vibración, la palabra del sacerdote, o sea, de la persona imantada en orilla, es la sangre más fuerte que hay. Superior a la del 4 pies, para que les quede claro a algunos. Con el tema que encima, por ser blanca, puede ser direccionada como polaridad positiva o polaridad negativa. Por eso el sacerdote africanista tiene que guardar compostura en lo que va a salir por su boca, en lo que piensa también. Porque la palabra del sacerdote tiene un peso muy particular. Y la de los religiosos que todavía no se consagraron sacerdotes, desde que la persona se lava la cabeza con hieró hasta su última consagración, a medida que va atravesando instancias de acrecentamiento de la Ye de Orishá, su palabra comienza a tener cada vez más peso. No podemos maldecir, no podemos putear a otra persona alegremente, no podemos decir cosas negativas a otra persona, porque estaríamos manejando el Ayé de Orishá a través de una sangre ritual, que es la palabra, como es blanca, la estaríamos direccionando en forma de polaridad negativa. Por eso los hijos de una casa llegan al Ilé y le dicen la benza pai, y el pai de santo le dice que los orillas te abençoen. Esa frase, que los orillas te abençoen, no es lo mismo que una persona simpatizante de la religión le diga a la otra persona que tengas la benza de los orillas. La palabra del sacerdote tiene
peso. Existe un itán de cómo decreta Olodumare por sugerencia de Eshu que las palabras tengan peso. Y hay varios itanes, pero hay dos itanes en Odu y Ka que establece el peso de la palabra, que puede absolver o puede modificar la existencia de una persona como la puede condenar. Entonces, la palabra es la sangre más fuerte que tenemos en nuestra concepción religiosa. Cualquier palabra, la palabra es de por sí una sangre ritual. Si la está ejerciendo una persona imantada en el Ayé de Orishá, tiene un peso específico muy fuerte. ¿Ok? Sangres animales negras. La menstruación. La menstruación en realidad de cualquier hembra de cualquier raza, pero básicamente la menstruación femenina. Bien, la menstruación de la mujer. Y otra sangre negra animal, la orina. También, no solamente del hombre y de la mujer, sino de cualquier variedad de bichos. O sea, todos los animales que orinan, esa orina es sangre animal negra. Bien. Una particularidad que tienen todas estas sangres es que para direccionar el Ayé a través de la sangre, se necesita un ritual y una persona imantada en Orishá. Esto es claro, lo hemos dicho al principio y de los audios anteriores. Pero de por sí, así como están en la naturaleza, así como se generan, son sangres rituales ya de por sí. ¿Sí? O sea, no es que se necesite hacer algún proceso. Sí, en la fabricación del mieró yo tengo que estrujar las hojas para sacar la savia, pero la savia ya de por sí es una sangre vegetal, blanca. ¿Sí? Bien. Y así con todas. ¿Okay? Vamos a irnos ahora al ayoró. Es decir, cuando hablamos de las sangres animales dijimos rojas, ayoró, y después vamos a hablar, nombramos las blancas, nombramos las negras. El ayoró tiene dos tipos de vibraciones diferentes. Puede tener una alta vibración o una baja vibración. Y además el ayoró puede ser de alta vibración o de baja vibración, pero también tiene otra clasificación. Puede ser ayoró caliente o ayoró frío. El ayoró de alta vibración caliente. Ejemplos. Los cuatro pies que están nomenclados como animales rituales. ¿Sí? Es decir, la cabra, el carnero, la oveja, los chanchitos de Odeyochin proporcionan ayoró de alta vibración caliente. ¿Qué otros animales otorgan ayoró de alta vibración caliente? El itú, o sea, las gallinas y gallos de Angola, las angolinas, o lo que en Argentina se conoce como la gallina o el gallo de Guinea. ¿Sí? Esas aves que son sagradas tienen un ayoró de alta vibración caliente. ¿Sí? Otro animal que tiene ayoró de alta vibración caliente, las palomas. ¿Sí? Ayoró de alta vibración fría, los reptiles, que no tenemos clasificación de reptiles a nivel de utilizar reptiles que ya estén en la regla establecidos, es decir, ningún orilla recibe reptiles, pero cuando tenemos que sacrificar reptiles es porque necesitamos animales de la naturaleza con características de reptil que
porque necesitamos un ayoró de alta vibración fría. ¿Qué otro animal tiene ayoró de alta vibración fría? Los igbin. El igbin es el caracol, pero no los caracoles de maceta, los caracoles de mar, los caracoles de río vulgar y silvestre. El igbin es un caracol de tamaño relativamente grande, la caparazón es muy identificada. Si son blancos, son los igbins que viven en el agua, sobre todo en la desembocadura de los ríos, no en el mar no viven, siempre en desembocaduras de aguas dulces, y desoban en las márgenes de ese río. Cuando nacen las crías enseguida van al agua. Esos igbins son igbins funfun, son igbins blancos, son lo que llamamos los bueyes de Oxalá. Esos igbins blancos son los únicos que pueden ser sacrificados en ritual de orishá. No se puede reemplazar por otro tipo de caracoles. Y los igbins negros, o sea, los que tienen la caparazón a veces marrón o pintada, y el cuerpo del animal no es blanco tirando a transparente, sino que es más bien overo, o sea, grisáceo o amarronado o negruzco. No, esos igbins están dentro del fundamento del africanismo, pero no son recibidos nunca por orishá. Esos igbins overos o igbins oscuros son para otros rituales, que no intervenga orishá. Los únicos caracoles que pueden ser sacrificados para obtener su ayoró, que es un ayoró de alta vibración fría, son los bueyes de Oxalá, que son exclusivamente los igbins que tienen la caparazón blanca y todo su cuerpo es de color blanco, prácticamente virado al transparente, o sea, no tienen una manchita de ningún color. ¿Ok? Ahí tenemos toda la alta vibración. Caliente, 4 pies de fundamento, y tus, o sea, angolíneas y palomas. Frías, o sea, ayorós de alta vibración frías, reptiles, los que marque Merindilogún, y los igbins. Bien, pasamos a el ayoró de baja vibración. También tenemos caliente y frío. El ayoró de baja vibración caliente lo componen todos los animales de 4 patas que decimos que son de la naturaleza. O sea, pueden ser inclusive criados en corrales o en jaulas, pero no están nomenclados como los 4 pies de fundamento, que fueron los que nombré antes. Por ejemplo, el conejo es un animal que es considerado cuadrúpedo de la naturaleza. Tiene un ayoró de baja vibración caliente. ¿Sí? Y los que se imaginen ustedes. ¿Ok? Y voy a decir una cosa. Los bueyes son animales de la naturaleza para esta clasificación, porque no son recibidos por orilla en forma de fundamento. Es decir, cuando yo en Bucios me sale Shango diciendo necesito una obligación, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que comprar un carnero. No le puedo preguntar a Shango lo que yo ya conozco, porque es regla, porque es fundamento. En Odu Oye se establece el listado de los animales que va a recibir cada divinidad por fundamento. Entonces, en esta tradición, Shango siempre recibe carnero. Así que no tengo que preguntar, ¿tengo que cortar un carnero? Primero, no tengo,
porque tengo la regla que me lo está diciendo, pero además, Eshu, Orishá Eshu, Bará, prohíbe que se consulte Merin Dilogún lo que ya se conoce, por respeto al fundamento. Entonces, no tengo forma de entrar en conversación con Yango a ver si por esta vez, debido a que no hay carneros, puede recibir una cabrita. No, no es posible esto, ¿sí? Esos animales que recibe Orishá, que son animales de fundamento, son los que ya dije: cabritos, carneros, ovejas, chanchos. El buey es un animal que es considerado de la naturaleza, pero es un animal de corral. Y a decir verdad, una vez en su vida, una sola vez, al correr de muchísimos años de asentamiento, de orillas de esa persona, se hace una obligación sola con buey. Lo que muchos linajes ahora acostumbran a cortar buey pareyú, como una novedad, en realidad la mentora de eso, la sacerdotisa que inventó esto para sacar dinero cobrando mayores ayes, no existe pareyú. No existe pareyú. Y para orillá dentro del fundamento de Batuque, sí, para orillá existe, pero es una obligación muy específica y única al final de toda la carrera religiosa de ese sacerdote. Ese animal que se sacrifica, ese buey que puede ser sacrificado para orillá, es de baja vibración caliente. Lo digo para que los que se piensan que tiene una sangre más fuerte que un cabrito se están equivocando. El buey, como cualquier animal de 4 pies que yo considere fuera del listado de animales reglados en el fundamento, otorga una lloró de baja vibración caliente. ¿Bien? ¿Qué otros animales tienen ayoró de baja vibración caliente? Todas las aves de corral, gallinas, gallos, patos, todos los bichos de corral, que yo los tengo también clasificados como animales del fundamento, que son gallinas, gallos, excluyendo las angolinas, patos y patas, esos animales son también considerados de baja vibración caliente. ¿Y cuáles son los animales de baja vibración fría? Los peces. Por fundamento en el Batuque, los peces que sacrificamos tienen que ser peces de cuero, no pueden ser peces con escamas. Pero el ayoró de un pez por naturaleza da un ayoró de baja vibración fría. ¿Bien? Entonces, la composición de la variedad de ayoró, o sea, de sangres animales rojas, es bastante variado. Y ustedes ahora preguntarán, ¿por qué yo voy a utilizar, o sea, por qué tengo que saber que hay sangres minerales, sangres vegetales, sangres animales? ¿Por qué no me quedo con los animales y chao? Porque el Aye de orilla va a tener que llegar en determinado ritual de una determinada manera y permanecer en esas condiciones durante mucho tiempo, poco tiempo o mediano tiempo. Ya esto lo dije cuando vimos la clasificación inicial de los distintos tipos de sangres en los 3 reinos. Con el ayoró sucede lo mismo. No es que yo voy a cortar animales siempre de un mismo tipo. A ver, como el 4 pies es de alta vibración y es caliente, yo corto nada más que 4 pies si tienen una alta vibración caliente. No. No nos olvidemos que cuando sacralizamos animales, cuando ejercemos el sacrificio, siempre lo vamos a hacer a indicación de orillá en mesa de bucios.
Y si tengo que hacer sacrificios rituales que son de fundamento, que básicamente son los cortes que voy a hacer en una obligación, esos animales tienen una función determinada. Por eso yo corto un cuatropié, digo calzo con 4 aves y corto palomas. Y pasado un tiempo, unos días, tengo que cortar peces. Y luego pasa un tiempo y voy a cortar aves nuevamente. Y luego voy a tener que volver a cortar peces. Esta secuencia que acabo de decir, véanla con este cuadro de clasificación de sangres y se van a dar cuenta que si bien Oriyá nace en 4 pies, es decir, tengo que derrumbar un 4 pies porque la lloró de alta vibración Kenji es lo que da nacimiento al fundamento. En ese mismo momento que estoy dando nacimiento al fundamento tengo que poner estable ese ayoró y por eso corto aves de corral que son de baja vibración caliente también. O sea, es, muchos antiguos de la tradición batuquera decían, el 4 pies se calza, se dice que se calza, o sea, se cortan 4 aves por cada 4 pies para darle levedad, para poner al 4 pies en un estadio más leve. Es eso. Es decir, el ayoró del 4 pies es pesado porque es de alta vibración y yo lo tengo que aligerar y tengo que estabilizar esa energía. Entonces por eso se cortan aves. Y luego, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a cortar palomas que vuelven a ser de alta vibración caliente, porque yo no le tengo que sacar la temperatura, solamente tengo que equilibrar. Entonces, si utilicé aves para equilibrar, luego corto palomas para estabilizar nuevamente el ayoró de alta vibración. ¿Sí? Esto le va a sonar medio suajiri a los batuqueros de acá del Río de la Plata, pero la verdad que los batuqueros de cualquier lado, en casa fundamentada, en Porto Alegre, siempre que se va a cortar para un fundamento de orilla, entre los animales que se cortan y el que corona esa obligación son las palomas, y no es para que Oyalá aplauda porque acabamos de hacer obligación para uno, sino porque esa sangre de paloma necesita reforzar el 4 pies que hemos cortado. ¿Bien? Por eso mismo, el orí de una persona siempre nace y se fortalece en sangres de alta vibración caliente. Complementaria a eso se puede hacer otro tipo de obligación, pero cuando yo hago un borí de aves, corto aves que son de baja vibración y como corono con palomas que no son para que Oyalá venga y avenzúe. O sea, eso existe en el ideario de la persona, porque si las palomas son de Oyalá, Oyalá es como que está arriba de la obligación. No mezclemos. No mezclemos conceptos. Oyalá es el orillá que preside nuestro panteón, tiene una función infinitamente importante en los fundamentos del Batuque inclusive, pero no le demos funciones que no tenemos porque no sabemos explicar el motivo de algo. Cuando yo corto un 4 pies en una obligación de aprontamiento de orí, corto un solo ave para que ese orillá reciba esa ave. Y además corto un casal de palomas, lo que estoy haciendo es estabilizando todo ese ayoró previo. Y cuando yo estoy fundamentando, alimentando fundamentos de orillá, también voy a derramar ayoró de alta vibración caliente, voy a bajarle la vibración, siempre manteniendo el calor de la obligación, y voy a volver a coronar con palomas, con un casal de paloma para estabilizar ese ayoró. Y este cambio
de vibraciones son los que también los ofó que el sacerdote está diciendo cuando está haciendo todo este ritual, es lo que hace nacer a un orillá o permite que ese orillá absorba la imantación del orillá al cual pertenece ese fundamento. No hay cosas caprichosas y cualquiera no lo puede hacer. Por eso un sacerdote trucho puede cortar, si quiere, 28 jirafas, que no va a obtener ningún resultado. Porque es la combinación de muchas cosas, ¿ok? Bueno, creo que más o menos, se nos fue la mano con el tiempo, que más o menos entender qué son sangres rituales, qué clasificación hay, no para que se la acuerden, no para que se la anoten, ¿sí? Pero para que sepan que es complejo el plano de las sangres rituales en el culto a Oriyá, que todas tienen una funcionalidad específica, que no podemos reemplazar simpáticamente una por otra, porque todo tiene que ver con todo, y cada fundamento religioso establece qué cosas pueden y qué cosas no pueden ir, qué cosas pueden ir y con qué las puedo reemplazar si no las tengo, pero también esto sucede en el Meridirogún cuando nos sentamos a armar un ritual para resolver un problema. O sea, siempre Oriyá da alternativas, pero no es que voy a cambiar una lechuza por un cocodrilo, no existe eso. Y el sacerdote que arma, se llama así, el que arma los rituales en Meridirogún, tiene que saber a la perfección no solamente esta clasificación, sino todas las clasificaciones que hay. Porque hemos hablado del Mieró. Y lo que me olvidé de decir en ese momento, los Mieró, las hojas sagradas pueden ser verdes o pueden ser frías, mornas o quenches, o sea, calientes, tibias o frías pueden ser las hojas. Los mieró de consagración, los mieró que utilizo en obligaciones o para lavar cosas que van a formar fundamentos, siempre van a ser con hojas frías y con algunas hojas mornas. Nunca puedo utilizar hojas calientes para eso. Corto la finalidad del mieró. Yo voy a utilizar hojas calientes, a veces inclusive mezcladas con hojas mornas, cuando yo tenga que hacer mierós de otro tipo para finalidades específicas que requieren que haya un cambio específico a través de esa sangre vegetal blanca. Si mis ofó van a hacer que la transferencia de Ayé sea negativa, sin necesidad de hacer cosas malas, negativa, yo voy a pararme sobre una sangre vegetal, sobre un mieró caliente, o sea, hecho con hojas calientes y a lo sumo con mixtura de hojas mornas. Entonces no se trata de ir al jardín de la casa y sacar 5 o 6 hojas de cada una de las que me parece, mezclarla y hacer mieró y todo sirve. Hay listados completos de hojas sagradas a las cuales yo me tengo que ajustar porque a veces vivo en Argentina y no tengo determinadas hojas que en Brasil son un yuyo, prácticamente la encuentro en la vereda. Pero tampoco puedo suplir una hoja fría por una hoja caliente porque estoy haciendo desastres. Y los resultados de una obligación de mieró pueden ser letales si coloco hojas calientes adentro de ese mieró. O sea, la complejidad de todo esto hace que la persona interesada en estar en religión tiene que saber que tiene que estar muy segura dónde va a poner su cabeza, porque a veces hasta las buenas intenciones de un pai de santo imantado en Ayé de Oriyá, o de una mai de santo imantada en Ayé de Oriyá, pero con muy floja doctrina respecto al manejo del fundamento, lo pueden hacer bolsa lo mismo a la persona. Al contrario, si esa persona tiene Ayé y maneja mal las cosas,
lo va a poner más de rodilla que si fuera una persona que se autoconsagró y jamás en su vida hizo una obligación de manos de un jefe. Porque el ayé baja a través de ese sacerdote y él no lo sabe gobernar, entonces hace desastres. El ayé, lo dije creo por allá, es fuego entre las manos, es fuego en las manos. Puede salvar vidas o destruirlas. Entonces, el sacerdote africanista sí o sí necesita tener conocimiento en lo que va a usar, porque si no corre gravísimo problema el destinatario de lo que va a ser ese sacerdote. Bueno, hasta acá. Próximo video, y creo que en los futuros también voy a dar el gancho. No voy a tardar mucho porque debido a este resfrío enorme que me tuve que levantar para sonarme la nariz porque me muero. Debido a este resfrío estuve varios días medio como sin actividad y me demoré en otras cosas. Entonces no pude levantar este video antes. La idea es, al final de cada video, dar a lo mejor un pie de qué va a tratar el video siguiente. El video siguiente vamos a hablar de 3 cosas que se mezclan, se consideran que son sinónimos y no tienen nada que ver. Y hacen al fundamento del africanismo. ¿Qué son las prohibiciones? ¿Qué son las quisilas? Y qué son los tabúes dentro del africanismo y específicamente dentro de la modalidad de batuque. Prohibiciones, quisilas y tabúes son cosas absolutamente diferentes, las vamos a analizar, no sé si en un video o 2, porque este se hizo de 1 hora y media y no pueden ser tan largos, así que posiblemente nos lleve 2 videos, pero vamos a tocar este tema que es fundamental para entender y para entender también las consecuencias de transgredir una prohibición, generar una quisila o transgredir un tabú. ¿Ok? Bueno, les deseo tengan una excelente semana, que la benza de los orillas nos cubran a todos y nos vemos la próxima.